2 de marzo, 19 horas en punto, y estamos empezando la transmisión del último día de Vivos para la Comunidad junto a los expertos en obesidad desde la Sociedad Argentina de Nutrición. Vamos a empezar este primer vivo en el cual vamos a hablar sobre quién tiene indicación de cirugía de la obesidad. Y vamos a invitar a la doctora Fabiana Stolman. Vamos a ver si ya está por acá. Esta nutrición con orientación en obesidad y en clínica médica. Es integrante del equipo de cirugía bariátrica del Hospital Privado de Córdoba y forma parte también del grupo de obesidad de la Sociedad Argentina de Nutrición. Hola, bien, Fabi, bien, ¿cómo se estás? escucha bien, ¿no? Bárbara. Se escucha Sí, perfecto. sí, ¿Vos me escuchas bien. bien? Bueno, Fabi, hemos tenido una semana súper exitosa y casi que dejamos la frutillita del postre para el último día. Realmente, específicamente con el tema de la cirugía bariátrica, la gente tiene muchas dudas. Quieren saber si realmente está bien, si está mal, si es considerada una opción aprobada para el tratamiento de la obesidad, cuándo está indicada. Así que bueno, yo arrancaría, me armé todo un guión y capaz que a vos te gusta el guión que yo me armé. Eh, lo primero que a mí me gustaría es explicarles a la gente qué significa hacer una cirugía para la obesidad o cuál es la definición de Perfecto. cirugía bariátrica. Bueno, la cirugía bariátrica está buenísimo que lo aclaremos de entrada porque hay muchos pacientes que dicen tengo la bariátrica, pero no la otra. Bueno, la cirugía bariátrica en realidad es un conjunto de cirugías que van a tener como característica una modificación en el tubo digestivo, sea en el estómago y en una parte del intestino. Antes había cirugías que eran solo de intestino y eso ya no se usa, pero siempre es una modificación de la anatomía del estómago o del intestino o de las dos cosas. O sea, no es una cirugía de extracción de grasa, ¿sí? Que muchas veces se confunde con una liposucción, sino que el objetivo de la cirugía es que a través de esa modificación de la anatomía normal, el paciente pueda iniciar un proceso de pérdida de peso mucho más acentuado que el que se consigue con tratamiento médico, diferenciamos médico de quirúrgico. O sea, en el médico incluimos todo lo que venimos hablando, incluso los fármacos. Inicialmente el objetivo era ese, pérdida de peso, resultados en salud. Con el tiempo, ya las cirugías bariátricas tienen muchísimos años, se vio que había cierto impacto en la salud que iban más allá del peso. O sea, antes que el paciente haya perdido tantos kilos, ya se veía mejoría, por ejemplo, en la diabetes o en otras patologías, lo cual hizo pensar que esto no era solo una cirugía para perder peso, y se empieza a hablar del concepto de cirugía metabólica. Y durante muchos años, mucho tiempo, los médicos diferenciábamos, y cuando, digamos, el lenguaje médico decimos este paciente es para cirugía metabólica, nos referíamos a un paciente que quizás su grado de obesidad no era tan alto, pero sus condiciones metabólicas hacían que necesite la cirugía. Por ejemplo, una obesidad grado 1 con diabetes. Y decíamos cirugía bariátrica a todo aquel que tenía al menos obesidad grado 2. Hoy la tendencia es a unificar los conceptos y entender que toda cirugía bariátrica también es metabólica, ¿sí? Pero bueno, el punto clave es modificación del tubo digestivo. Si yo pongo un balón, como por ejemplo nos contaba ayer Marianela, eso no es una cirugía bariátrica. Si hago un tratamiento endoscópico, no es una cirugía bariátrica, ¿sí? Tiene que haber alguna modificación. La banda gástrica, lo que muchos dicen el cinturón, que actualmente en Argentina no está en uso, era una modificación sin cortar, porque lo que se hacía es poner algo que generaba una restricción en el estómago, pero también entraba dentro del campo de cirugía bariátrica. Bien. ¿Y cuáles son las indicaciones reales que hoy tenemos para que un paciente realmente pueda ser sometido a una cirugía bariátrica? Por un lado están las indicaciones, que sería como de alguna manera los requisitos que una persona debe cumplir para ser catalogada como
como candidato, y el otro es el proceso que todo paciente debería hacer para llegar efectivamente a operarse. Dentro de los requisitos tenemos un requisito de peso, ¿sí? Que acá un poco vamos a tener que agarrar esa balanza que en los tratamientos de obesidad tratamos de sacar un poco el foco, porque todavía, incluso en algunos conceptos más administrativos, necesitamos documentar peso del paciente. Entonces, el método, que no quiere decir que... Vamos de a poco, Fabi, vamos de a poco. No quiere Vamos de a decir poco. que Vamos el de a peso poco. sea lo que más información nos da, pero la realidad es que para hablar de cirugía bariátrica tenemos que tener en cuenta el índice de masa corporal. Y consideramos que una persona es candidata a cirugía bariátrica cuando tiene índice de masa corporal de 35 más, que eso es obesidad grado 2, o índice de masa corporal de 40 o más, que es la obesidad mórbida, obesidad grado 3. En el caso de la obesidad grado 2, debería ir acompañada con problemas de salud que sabemos que van a mejorar con el descenso de peso. La diabetes, hipertensión, las apneas del sueño, problemas articulares graves, incontinencia de orina, ¿sí? Problemas de colesterol, ¿sí? Que sabemos que la cirugía sería un tratamiento también para estas otras patologías. Y después tenemos el campo de la cirugía bariátrica en obesidad grado 1, o sea, índice de masa corporal entre 30 y 34.9, con diabetes principalmente, que eso es lo que clásicamente le llamamos cirugía metabólica. Bien. ¿Y cuáles son las técnicas que hoy en día se están utilizando? ¿Hay alguna por excelencia? ¿Se puede decidir entre más de una? ¿Y de qué depende? De varias cosas cuál va a ser la oferta de cirugías bariátricas, porque la experiencia que tiene el equipo tratante con una técnica también es importante. Yo vengo de la rama clínica, o sea, no soy cirujana, pero sabemos que en el ámbito de la cirugía, la experiencia del cirujano también hace el resultado. Entonces, en las guías, incluso internacionales, se pone en consideración que la experiencia es importante, ¿sí? Todas las cirugías que hoy se están ofreciendo, que ahora te comento un poquito cuáles son, están avaladas científicamente, pero puede haber equipos que por un motivo u otro digan, yo hago estas técnicas y no hago otra, y eso también es válido. La que se considera el patrón oro o el gold standard, que es la cirugía de referencia, es el bypass gástrico, ¿sí? O bypass gástrico en IDRUX. En antigüedad, digamos, le sigue la gastrectomía en manga o manga gástrica. Lo que te comentaba antes, la banda no se está utilizando actualmente y están las cirugías que se le llama o mini bypass o bagua o bypass de una única anastomosis, que no es que sean en sí una cirugía más chiquita porque tienen otra técnica quirúrgica que hace que tengan una sola unión entre dos órganos, como sería el estómago y el intestino, pero son con bastante grado de malabsorción también. Entonces, las tres que se están haciendo más en el país es el bypass gástrico, la manga gástrica o gastrectomía vertical o gastrectomía en manga y el bagua. En el equipo en el que yo estoy, por ejemplo, hacemos bypass y manga. Bien. Fabi, ¿cómo es la consideración del tema de la edad? ¿Hay un mínimo, hay un máximo? ¿A partir de qué edad una persona puede someterse a una cirugía bariátrica? En realidad, bariátrica? la edad no es una condición excluyente, ni para abajo ni para arriba, porque siempre hay que considerar las características del paciente y en qué condiciones está como para adherir a las, digamos, a las indicaciones, qué compromiso tiene de salud para, digamos, sobrellevar un tratamiento quirúrgico. Pero de manera estándar, y acá, Vir, te hago un comentario, que en lo que son las indicaciones, tenemos un tema muy particular en cirugía bariátrica, que es que tenemos, por un lado, cuestiones administrativas que a veces se confunden con la indicación médica. En la práctica nos vamos a encontrar con personas con indicación médica, pero no están alcanzados por los criterios administrativos de cobertura, por ejemplo, del ministerio. Entonces, en rasgos generales, hablamos de cirugía bariátrica entre los 18 años y ahora se modificó a 70. Antes era hasta 65 años y ahora el ministerio lo amplió a 70.
¿Podemos tener una persona de 71, 72 años que esté en condiciones de operarse? Sí, debe ser evaluado y considerar. Hay todo un capítulo de cirugía bariátrica en mayores. ¿Podemos tener cirugía bariátrica en niños y adolescentes? Sí, requieren una evaluación y una preparación especial, pero no es que la edad sea excluyente, pero de manera estándar entre los 18 y los 70 años. Bien. ¿Qué tipo de complicaciones pueden existir en las cirugías bariátricas? Realmente cada vez que un paciente se le indica una cirugía bariátrica, siempre explicamos que son mayores los riesgos que las complicaciones, los beneficios que va a obtener, perdón, Claro. que los riesgos, ¿no? Existe mucho esto de que dicen, yo no me quiero operar porque tengo miedo a morirme la cirugía o a que me pase tal cosa. ¿Cuáles son los riesgos del momento preciso del acto quirúrgico y cuáles son las consecuencias a largo plazo de tener un que el bypass paciente o no una se quiera cirugía operar bariátrica? está buenísimo. O sea, uno no tiene que decir me voy a operar porque me encanta entrar al quirófano, porque eso tampoco sería normal. Entonces, Por validar supuesto. ese miedo que puede tener una persona a un proceso quirúrgico es totalmente adecuado y es algo que, claro, y es algo que se Válido. trabaja porque el miedo es considerar, digamos, todas las opciones. Pero justamente vos dijiste los riesgos y es porque se considera que la obesidad en sí misma tiene más riesgo para la salud y lo que produce en disminución de la expectativa de vida y todo, que lo que es el riesgo quirúrgico. Lo cual no quiere decir que sea una cirugía exenta de riesgos. Por supuesto, Exactamente. ninguna lo De es. manera general, las complicaciones quirúrgicas propias del procedimiento en equipos que están entrenados son muy similares a las de una cirugía de colecistectomía C de vesícula, ¿sí? Lo que es el Bien. intraoperatorio o el postquirúrgico inmediato, ¿sí? Entonces nosotros tenemos complicaciones que pueden ser del mismo acto quirúrgico, que son en porcentajes bajos, e incluso puede ser con todo hecho perfecto, pero bueno, puede haber un porcentaje, por ejemplo, que haga una fístula, que es que una partecita de esas suturas donde se cortó, por ejemplo, el estómago, donde se cortó el intestino, no cerró del todo bien y empieza a filtrar líquido hacia la cavidad abdominal, que es como de las complicaciones más temidas, algún sangrado, alguna colección que genere una infección, ¿sí? La verdad que las complicaciones son en un porcentaje bajito, pero pueden existir. Y después tenemos complicaciones que tienen más que ver con la cirugía bariátrica en sí misma, un poquito más a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Si yo hago una cirugía y, y creo que ahí terminó todo y no lo acompaño, por ejemplo, con suplementación o con la elección adecuada de los alimentos para garantizar una buena nutrición, puedo tener déficit de vitaminas, de minerales, puedo tener anemias, puedo tener complicaciones neurológicas como por ejemplo perder la sensibilidad en un pie o tener como hormigueos, que eso es muy típico de la falta de vitamina B12. Todas esas complicaciones que son carencias, que son las complicaciones que son absolutamente prevenibles. Si hacemos el tratamiento y el seguimiento, no deberíamos ver esas cosas, ¿sí? Esto es importante que lo recalquemos, no solo porque seguramente nos va a escuchar mucha gente que quiere tomar la decisión de operarse o no operarse, sino que es muy probable que alguna persona que tenga la cirugía bariátrica haga mucho tiempo que no va al Exactamente. control o haga mucho tiempo que no toma sus vitaminas. Esto es fundamental, que no enfocarse únicamente en la pérdida del peso y decir, bueno, ya pasó la cirugía, ya adelgacé lo que quería adelgazar y me olvido. Porque, bueno, al cambiar toda la anatomía específicamente del tubo digestivo, cambian los procesos de absorción, hay déficit de vitaminas y entonces es muy importante realizar la Y suplementación claro, siempre, sea independientemente bypass o sea de la bypass. técnica, la suplementación es siempre, el control es siempre, al principio es mucho más seguido, después se va espaciando, pero los controles tienen que estar siempre. Cuando estudiábamos en Favaloro, Ana, que es el siguiente vivo,
cuando habló de esto, decía, es una malnutrición programada, ¿sí? Exactamente, el paciente va a pasar por un proceso de malnutrición, pero totalmente cuidado. Entonces, las complicaciones por carencia pueden suceder, pero se pueden prevenir o agarrar muy a tiempo antes de que sean un problema. Los vómitos no son un componente habitual o normal. Siempre que el paciente, por ejemplo, tenga vómitos, es motivo de evaluar qué está pasando. Hay causas muy benignas del vómito después de una cirugía bariátrica, que es no haber cambiado la forma de masticar o de comer. Por ejemplo, comer bocados grandes, sin masticar bien, tragar rápido, eso puede generar un vómito y no quiere decir que hay un problema con la cirugía, sino que quizás todavía no me adapté muy bien a este nuevo proceso. Así que la lista de complicaciones menores es larga, la de mayores es un poquito más corta, pero son las que en los equipos quirúrgicos estamos como muy ahí atentos a ver si surge. Y después hay otras que son propias del acto quirúrgico, como es la posibilidad, por ejemplo, de hacer un tromboembolismo, o sea, que se forme un coagulito, por ejemplo, en las piernas, que eso ya por la obesidad está aumentado, pero eso se fue mejorando con los años porque el tiempo quirúrgico se cortó mucho al hacer también las cirugías por vía de videolaparoscopía, se hacen incisiones muy chiquitas que permiten que el paciente a las poquitas horas de operado ya se pueda movilizar y eso reduce mucho el riesgo de tromboembolismo. Lo otro que tiene la cirugía es que a diferencia de una persona con obesidad severa que puede entrar a quirófano por otra causa, por ejemplo por una urgencia, en el caso de la cirugía bariátrica llega con mucho tiempo de preparación. Y toda esa preparación, evaluación, medicación, controles, son justamente para disminuir el riesgo intraoperatorio y postoperatorio de complicaciones. Sí, nos hablaste hoy que además de la parte de tener o no indicada y de la indicación médica y administrativa, es fundamental el tiempo de preparación para llegar a la cirugía. Es decir, es parte del tratamiento quirúrgico la preparación previa, ¿no? Me parece que hay mucha diferencia en esto y que hay mucha diferencia también con lo que pasa post cirugía bariátrica, ¿no? Porque también sabemos que, ahora lo vamos a hablar también, tengo un montón de preguntas porque ayer se me ocurrió en mi Instagram poner un box y decir, déjame todas tus dudas sobre cirugía bariátrica y así que tengo mi guión más las dudas que me dejó la gente, que hay algunas que te las quiero preguntar sí o sí porque me parecieron encantadoras para que me parece que hay muchas personas que pueden tener esa misma duda. Contame un poquito del tema de la preparación. Bueno, la preparación siempre es con un equipo multidisciplinario porque el paciente tiene que llegar listo desde todas las áreas. ¿Qué quiere decir listo? Que sea su momento. Desde la parte psicológica y emocional, desde lo nutricional y los hábitos, es recomendable que el paciente baje de peso antes de la cirugía bariátrica. Habitualmente hablamos de un descenso del 10% aproximadamente del peso inicial, que haya incorporado un plan de ejercicio físico y que tenga todos los estudios de evaluación de riesgo quirúrgico listos. ¿Cuánto es el tiempo? Y la verdad que no lo podemos decir como de manera estándar, porque también va a tener que ver con cuál es la historia de tratamientos que viene haciendo ese paciente. Hay algunos que llegan a la cirugía bariátrica haciendo tratamientos en equipos no quirúrgicos, ¿sí? Con profesionales, todo, que el mismo equipo lo deriva. Entonces, por ahí ese paciente, los tiempos que le planteamos sin tener en cuenta lo administrativo puede ser diferente. Pero, por ejemplo, que nosotros arrancáramos con alguien o que hace mucho que no hace un tratamiento, o que hay muchos hábitos para corregir, y sabemos que más o menos necesitamos como unos 3 meses para considerar que ese hábito nuevo está incorporado, que la plasticidad neuronal está jugando su efecto en que esto pueda ser sostenido en el tiempo. Entonces quizás un mínimo de 3 meses es un buen planteo. Para algunos pacientes será 3 años, para otros pacientes será menos. Mientras más individualizado y más estemos de acuerdo el equipo profesional y el paciente, que es su momento, mejores van a ser los resultados, porque hay un proceso de esto de adaptación a la vida que viene después de la cirugía bariátrica, con todo lo lindo que vemos,
con todas las fotos del antes y el después, y con todo lo nuevo, ¿sí? Yo he tenido pacientes que, por ejemplo, que después anduvieron muy bien, pero en el control, el primer mes me decían, yo lo veo cómo come mi marido y me da una bronca, lo veo que él puede comerse todo el plato y yo no puedo, y me da bronca. O sea, al otro mes estaba bárbaro. Y otros que dicen, qué bueno que puedo ir a una reunión y focalizarme en otra cosa y no me importa la comida. Pero hay que estar preparado para ese cambio. Entonces, exactamente, entonces Ese es cambio, sí, todo seguro. eso. Y a veces en ese proceso de preparación usamos fármacos, usamos diferentes técnicas. Recién que hablamos de las complicaciones, hay algo que no se habla mucho, pero si nosotros no acompañamos este proceso marca de descenso de peso que va a generar una cirugía bariátrica con ejercicio físico, sobre todo el de fuerza, también puede pasar que perdamos muy abruptamente masa muscular y eso puede traer problemas articulares, dolores de espalda, cosas nuevas, a pesar que inicialmente el solo hecho de bajar el peso nos hizo una mejora mecánica, ¿sí? Quizá me dolía la rodilla y ya estoy más liviana y me duele menos, pero si no lo acompaño con ejercicio físico, me pueden aparecer otros problemas de la pérdida de masa muscular, ¿sí? El proceso de Bien. preparación, que son muchos estudios, muchas consultas profesionales, a veces el gran riesgo que sentimos en los equipos es que como que pareciera que nos ponemos en dos bandos y allá está el paciente y acá está el equipo y ese es un desafío a decir, no, 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 estamos todos en la misma, no es una carrera de obstáculos. Si hacemos esta propuesta con tantos pasos a cumplir es porque estamos convencidos que es lo que nos va a dar los mejores resultados para vos. No hay otro motivo. Yo, si esto fuera una enfermedad del estómago, como puede ser una apendicitis, que sacando la parte del estómago, ese paciente va a dejar de sufrir la obesidad, no lo dudo. Quiero que mañana operen a mi paciente. Si pedimos toda esta preparación es porque Bien. realmente es necesaria y queremos que el efecto positivo de la cirugía no sea los próximos 2 años, sea todos los años que te queden y que realmente marque una diferencia y como tantos pacientes que dicen volvían a hacer y mi nueva vida, eso es lo que queremos ver en todos. Así que... Bien. Eh, ¿Hay algún grado de reganancia de peso esperada Sí, posterior en a la realidad cirugía? es el gran tema de discusión, establecer bien a qué le llamamos reganancia y a qué no. En general, el subir un 15% del peso mínimo al que se llegó sostenido, ¿no? Porque hay un mínimo de peso que todo el paciente llega, lo toca y está, qué sé yo, 15 días y después se ubica 1 o 2 kilitos. Pero ese peso Claro. que logró No, no lo mantener entiendo. mínimo unos meses es el que consideramos. Bueno, de ahí un 15% de reganancia de peso ya se considera reganancia. Por debajo está la duda porque en realidad, al ser la obesidad una enfermedad crónica progresiva, ¿hasta qué punto no hay una pequeña reganancia que es propia de la evolución de la enfermedad? De todas formas, nosotros si hacemos la cuenta, decimos, bueno, ¿cuántos kilos seguimos estando por debajo del peso inicial y cuántos kilos nos ahorramos de subir en la evolución del tiempo? Pero aunque hay muchos pacientes que logran sostener en el tiempo sin reganar nada, hay una reganancia de peso que la podemos considerar parte de la misma patología y nos tenemos que enfocar en revisar cómo están los hábitos. Y si vienen bien, tranquilizar un poco al paciente, que no quiere decir de que se va a descontrolar y va a seguir subiendo mucho. Bien. ¿Qué asociación existe entre el uso de los fármacos y la cirugía bariátrica? ¿Los usan un poquito antes, los usan después, o directamente No, intentan no, lo separarlos? ideal, ¿Cómo es lo ideal es poder potenciar lo que son ahora los tratamientos multimodales, multicomponentes, ¿sí? El fármaco ayuda en la etapa de preparación, como veníamos escuchando en los vivos anteriores, justamente para que el paciente pueda sostener esos cambios que se le proponen, que se les haga un poco más fácil, más aliviarles el Claro. cambio, que es el objetivo del fármaco. Entonces, incluso hay fármacos que tienen también ciertos efectos metabólicos que son beneficiosos. Sí, así que no es que es o fármaco o cirugía, pero... Fabi, sí, tengo dale, tengo un montón de preguntas que me dejó la vamos gente a tratar de contestar en mi rápido. Instagram. Dale. No sé por qué.
Sí, no sé por qué específicamente hubo muchas más preguntas para cirugía bariátrica que para el resto de los vivos. Así que nada, me pareció que es un tema que tenemos que seguir hablando cuando esto termine, porque la gente nos necesita. Y bueno, te voy a ir diciendo los nombres de las personas que me dejaron la duda, porque bueno, me parece que también es una cuestión de que ellos sepan que nosotros estamos para ellos. Hay algunas preguntas que me han llamado poderosamente la atención y esas son las que seleccioné. La primera pregunta es de Vicky y Vicky me dice que ella tiene la indicación de cirugía bariátrica, que sabe que es una muy buena opción para ella, pero que tiene programado próximamente quedar embarazada. ¿Qué implicancias hay para una mujer hacerse una cirugía bariátrica y todavía Bueno, no haber sido mamá? cirugía bariátrica y embarazo simultáneamente no son compatibles, ¿sí? Cuando decido hacer una cirugía bariátrica y soy mujer en edad fértil, tengo que asumir un compromiso de utilizar algún método anticonceptivo. El equipo te va a indicar cuánto. Mínimo siempre son 12 meses, 18 meses o hasta 24 meses, ¿sí? Eso se puede evaluar, pero nunca antes de los 12 meses iniciar una búsqueda de embarazo, porque puede tener riesgo, o sea, sabemos que nunca está indicado bajar de peso en el embarazo, ¿sí? Entonces, programar un tratamiento que va a generar mucha pérdida de peso con un embarazo no son compatibles. Después hay que evaluar otros factores, edad, un montón de antecedentes y ver junto con el ginecólogo, con el obstetra, qué debería ser antes, porque sabemos que la obesidad severa y el embarazo tiene más complicaciones. Entonces, si estamos a tiempo, lo ideal sería como práctica, digamos, de preparación pregestacional, lo ideal sería tratamiento, cirugía bariátrica, esperar el tiempo y buscar el embarazo, que se ha visto que los resultados son buenísimos, tanto para el bebé como para la mamá. O sea, ¿Y cuánto tiempo hay que esperar después mínimo de la 12 cirugía meses. bariátrica para El poder equipo buscar puede pedir 12, mínimo 2? 18 o 24, porque es más o menos lo que hay en las publicaciones, pero nunca antes, nunca antes, para empezar a buscar, ¿no? Embarazo. ¿Sí? Sí. Eh, Tengo otra pregunta, ella se llama Lucre. Lucre me escribe que acaba de terminar de ver el vivo nos dejó este mensaje anoche, acaba de terminar de ver el vivo de Marianela, donde explicaba acerca de los fármacos, y no logra entender cuál es el motivo por el cual existen diferencias en el tema o sea, estuvo mirando todos los vivos y ella lo que no entiende es por qué la obra social le cubre una cirugía bariátrica y no le cubre los fármacos. No entiende esta contradicción de que le cubran una cosa y no le cubran Bueno, la otra. no hay un entendimiento. La verdad que lo que es farmacoeconomía tiene sus cuestiones. Uno tiene que entender que los recursos económicos son finitos y la gente que toma las decisiones, esos cálculos, yo tampoco los conozco, ¿sí? Eh, podría, no, Ni tampoco podría entendemos, arriesgarme ¿cierto? como a decir un poco que es una cuestión de temporalidad, ¿no? Ya, o sea, hace, no Exacto. sé, que dice Ahí tenemos también, no se a la entiende. doctora Pero si Capelli decimos que de dice que no se temporalidad, entiende, cuando, la doctora Coca Inés, nosotros claro, tampoco. Esto para lo que yo le decirle a puedo Lucre decir a que Lucre es que nosotros hace tampoco. 15 años atrás, si no estoy haciendo ahora mal el cálculo, la cirugía bariátrica tampoco le estaban cubriendo. O sea, o 20, no sé, ahora ya un poco me perdí en el tiempo. Las primeras cirugías bariátricas que se hacían no eran por obra social y eso fue modificándose a medida que salieron ordenanzas o modificaciones en la ley. Y los fármacos, lamentablemente, en la última modificación que hubo el año pasado, ampliaron cuestiones de cirugía bariátrica y solo consideraron al Orlistat en los fármacos. Entonces venimos retrasados. Pero si una explicación lógica a por qué cubrir una cosa y la otra, no. Sí es importante en concepto que una cosa no reemplace a la otra. Hoy los fármacos son una herramienta muy valiosa, pero no es fármacos versus cirugía bariátrica. Tienen por ahí indicaciones, no necesariamente el que tenga indicación de cirugía bariátrica lo va a poder reemplazar con un fármaco. Bien, perfecto. Tengo una pregunta de Gaby que me pregunta, ¿hay algún hospital público de referencia en los cuales se pueda Sí, sí realizar hay, cirugía tienen que ver bariátrica? en cada ciudad.
pero sí hay muchos hospitales públicos realizando cirugías bariátricas. Las listas de espera pueden ser muy variables, ¿no? Hay que pensar en que probablemente lleve un tiempo, que eso es una cosa importante. Muchas veces los pacientes me dicen, no, yo cirugía bariátrica no quiero, y les digo por qué, y me dicen, ¿por qué no quiero esperar un año? Y igual no es una espera pasiva, ¿no? Pero Claro. muchas veces y uno dice, pero ¿cuánto tiempo tenés viviendo y luchando con la obesidad y cuánto para adelante? Entonces, a veces genera como mucha ansiedad, pero en la parte pública probablemente las listas de espera también sean largas, pero existe y hay, sí, sí hay. Por lo menos en Córdoba hay, en Buenos Aires hay, en casi todas las provincias. Bien, sí, acá tenemos, nos Sí, cuentan que fueron al hospital de clínicas y tuvieron excelentes profesionales. Tengo un mensaje también de María Laura que cuenta la experiencia de que ella se hizo una cirugía bariátrica, que tomaba 8 comprimidos antes de empezar la cirugía bariátrica y que ahora no toma más ningún remedio y lo único que toma son sus suplementos y todos los días sale a caminar y que tiene una vida súper saludable y que es una persona hermoso, feliz. sí. Me encantó el comentario, así que también hermoso. Sí, también lo quise contar porque es un comentario que no está basado en la pérdida de peso, sino en el Totalmente. cambio de la calidad de vida, ¿no? Uno generalmente tiene, de hecho tengo preguntas que dicen cuánto puedo adelgazar con la Sí, cirugía bariátrica, es nosotros como la pregunta no nos manejamos en el típica. post con objetivos de peso y siempre está la pregunta, o porque a veces el paciente, por suerte, ni se le ocurre a preguntar cuánto bajar, pero el entorno le dice, ¿y cuánto tenés que bajar? ¿Y cuánto? ¿Y a qué peso tenés que llegar? Entonces llegan a una consulta y dicen, ¿y cuánto debería bajar yo? Y bueno, el foco no está ahí, está en, claro. Tengo una pregunta de un varón, que es la única que tengo de un varón. Él pregunta si hay algún riesgo o hay algo que después de hacerse una cirugía bariátrica no se pueda diagnosticar, si corren riesgo de tener alguna enfermedad y que se pueda diagnosticar menos que si no estás Sí, operado. sí, ¿Se entiende la la pregunta? principal cuestión que se me ocurre, digamos, con esta pregunta, que la que nos da la tranquilidad es el tiempo, es que en el caso del bypass gástrico hay una porción del estómago, la mayor parte del estómago queda por fuera del acceso endoscópico, ¿sí? No se saca, en la manga se saca una partecita de estómago, Ah, debe pero ser en el por caso eso. del bypass se hace una separación y queda adentro ese estómago, pero no se puede acceder, sí se puede hacer, por ejemplo, una tomografía, pero no se puede hacer una endoscopia de ese estómago. Pero tenemos más de 50, 60 años de bypass. Entonces, eso hoy nos da la tranquilidad de que no ha sido un problema el tener ese estómago ahí que no puede llegar a una endoscopia. Pero sí, en algún momento era como, uy, si en algún Sí. momento necesito estudiar endoscópicamente ese estómago, que, bueno, no, sí se puede hacer, por supuesto, tomografías y otras cosas, tener en cuenta que a veces el diagnóstico por imágenes de personas con mucha obesidad es más difícil y es menos preciso, entonces es cierto que tenemos esa dificultad, pero también se empiezan a ver muchas más cosas que a veces la técnica, cuando hay tanta infiltración grasa, no es buena. Pero la única cuestión es esa, que hay una parte del estómago y esa primera porción del duodeno al que habitualmente una endoscopia alta llega, que no puede llegar. Es lo único. Bien. Tengo la última, tengo un montón, pero bueno, ya estamos llegando a los 35 minutos y no quiero aburrirlos. Acá Estelita nos cuenta que ella fue a hacer una consulta para la cirugía bariátrica y que tenía entendido que la cirugía bariátrica tenía un tiempo de preparación y que le programaron la cirugía muy rápido, en muy poco tiempo. Si hay algún tiempo estimado mínimo de preparación para que se haga una cirugía bariátrica, porque se asustó y se fue de ese lugar y está esperando otro turno porque le pareció muy rápida la indicación. Exactamente, la recomendación es, si les pasa algo así, huyan. La cirugía bariátrica, Sí, como sí, decíamos ayer, salí corriendo, sí, estuvo bien lo que hizo porque si Estelita. no pasa esto que pareciera que hay lugares donde te la tenés que ganar y es una carrera de obstáculos y no es así. No se puede comprar una cirugía.
como ir a un shopping, digamos, de la cirugía bariátrica. Entonces, mínimo que te propongan que un equipo te evalúe. Yo he recibido pacientes con la misma situación de, primero me puse contenta que me dieron fecha y después me dio miedo. ¿Por qué tan rápido? ¿Sí? Entonces, que se sientan que son evaluados, que son escuchados, que lo que les van a operar es un órgano sano. ¿Sí? Nosotros justamente pedimos endoscopía y todo antes de la cirugía, porque no se está operando un intestino o un estómago enfermo, porque no es que está ahí el problema. De hecho, si tenés algún problema en el estómago, lo tratamos antes de la cirugía. Entonces, qué sé yo, qué obesidad te estoy tratando a vos, si solo me voy a basar en hacerte la misma cirugía a todos los pacientes. Porque eso sí está buenísimo, que son procedimientos estandarizados. A todos se les deja el mismo tamaño, o sea, eso se le hace a todos igual. El cambio lo da el tratamiento previo y el seguimiento posterior, porque hay cosas diferentes para tratar. Entonces, si te sentís que estás entrando en una línea de producción así y que pase el que sigue, nos vamos a asegurar de que no te infartes en quirófano, o sea, como cualquier otra cirugía, no es por ahí. Lamentablemente, no es por ahí, porque si fuera por ahí, no lo haríamos tan largo. Así que sí, suerte que tuvo la alerta. Y sí. Sí, que se le prendió la lamparita. Tenemos ahí a Nutrisana, está América Poral, y mucha gente querida escuchándonos. Tenemos muchas compañeras también de la carrera escuchándonos, así que hay pacientes, hay colegas, y es un espacio hermoso para compartir. Estamos haciendo estos vivos en conmemoración del 4 de marzo, que es el Día Mundial de la Obesidad, más allá de que estamos hablando de cirugía bariátrica, y a todos los expertos en obesidad con los que voy terminando los vivos, les digo que le den un mensaje a las personas que viven con obesidad. Bueno, ¿Qué les con dirías respecto vos, a la Fabi? cirugía bariátrica, lo que les diría es que de ninguna manera lo tomen como que la cirugía bariátrica llega el que fracasó, ¿sí? La cirugía bariátrica no es el último recurso que existe para la persona con obesidad, sino es un procedimiento que tiene evidencia científica de la utilidad y de los beneficios que tiene para la salud para las personas que tienen obesidad severa, ¿sí? Porque muchas veces llegan como con una cuestión de resignación, porque no pude de otra manera. Y no es así, es la enfermedad de alguna manera que te tocó y hoy es un recurso válido y que tenemos. Entonces, no lo vivan como un fracaso personal, puedan pedir ayuda, puedan recibir la ayuda y hoy es un tratamiento que está contemplado, no es para el que no pudo, porque es muy frecuente escuchar quiero intentar si puedo por mi cuenta. Por supuesto, toda la primera etapa tiene que ver con eso, ¿sí? Y me voy a tomar un atrevimiento que alguien puso, ¿qué tiene para decir de que el 50% de los pacientes reganan? Si vamos a revisar cuál es la reganancia de peso en los tratamientos habitualmente, ni hablar en las dietas, puede ser de más del 90%, ¿sí? La cirugía bariátrica, la obesidad es crónica, es progresiva, es recidivante. Bajamos los brazos y puede reaparecer. Entonces, no nos decaigamos porque hay un proceso en el cual tenemos acción, preparación, recaída, recuperamos. ¿Qué tenemos que lograr? No es un camino en el que vamos a decir, mi objetivo va a ser no caerme nunca, sino levantarme lo más rápido posible. Si yo me operé o hice el tratamiento que fuera y vuelvo a ese equipo que me está, o ese médico, o ese nutricionista, cuando regané los primeros 2 o 5 kilos, mi pronóstico es mucho mejor que si me da vergüenza y digo, no voy a ir porque me van a retar y vuelvo cuando tengo 20. Entonces, recuperaste algo de peso, es parte de esta enfermedad que tiene estas características, vuelve lo antes que puedas, hacer lo más chiquita posible esa recaída y tu pronóstico va a ser buenísimo, ¿sí? Así que no ponerse autoexigencias de este era el último recurso, si subo 1 kilo es porque fracasé. No. Y para eso está el equipo para acompañar. Gracias, Fabi, ha sido un placer. Gracias a todos los que nos acompañaron en este vivo. Y quédense acá porque a las 20 horas venimos con el último vivo con el que nos despedimos.
El peso de vivir con obesidad, con la doctora Ana María Capelletti, que me imagino que va a ser un Así peso es. pesado ese vivo, así Bueno, que espero que lo gracias, Vir, puedan por tu compartir trabajo con nosotros. hermoso que venís Gracias, haciendo Fabi. todos estos Siempre días. es un placer escuchar. Gracias, gracias por Gracias a acompañarnos, todos. gracias por tu amorosidad, tu claridad para hablarle a la gente, porque realmente marca la diferencia. Así Un que beso. gracias, Chau, Fabi, chau. muchas gracias.